Ahí tenían consenso del 100%, pero afuera de Blockstream el consenso, qué sé yo, no llegaba ni al 2%. Parece el relato de cualquier agrupación política, porque lo que está diciendo es exactamente lo opuesto a lo que pasó. Exactamente. Él dice, quieren quitarle Bitcoin a los usuarios, y los que le quitaron Bitcoin tal como lo conocíamos en ese momento a los usuarios fueron ellos. Por ejemplo, incluso si todos se pasaran a Lightning, eventualmente sería necesario aumentar el tamaño del bloque para incorporar a cientos de millones de usuarios. A ver, no hace falta llegar a esa escala. Cada vez que hay congestión, Lightning demuestra que funciona aún peor que de costumbre. Digamos. Cuando no hay mucha congestión, Lightning funciona mal. Pueden fallar los pagos, sabemos toda la... Por eso la gente usa custodios. No hay almuerzo gratis. Hola, hola gente, bienvenidos a No hay almuerzo gratis. Hoy alguien tiene que ponerse los pantalones y decirle a Mariana, no hay tiempo para tu columna. Y ese alguien no voy a ser yo. Luis, tu turno, dale. Yo vine hoy muy bien peinado para... Muy bien. Cambia de tema porque, Sí. claro, No quiere asumir ese rol. Nadie lo quiere asumir porque sabemos, todos conocemos, es legendaria la ira de Mariana. Un monstruo. El tema es que hoy tenemos, hoy sí, Hulk, la versión femenina, la versión Netflix de Hulk. Hoy sí tenemos un programa que va a ser muy jugoso. Y yo tengo muchas noticias para decir, así que... No me hagas igual, esto, Mariana. tenemos buenas noticias también. Dale, discutámoslo así al aire. Muy buenas noticias. Primero voy a saludar cómo andan, ¿todo bien? Es una linda oportunidad para hacer un repaso de todas las falacias, de todos los conceptos erróneos, de todo lo que nosotros venimos señalando hace años. Creo que en este posteo de Vitalik Buterin, esto se lo agradecemos. A vos, Vitalik, quiero decirte que nos viene muy bien. Sí. Dale, y fíjate que esta es la prueba de que Vitalik Buterin ve este programa, porque en el anterior tú hiciste el reto de que hubiera una crítica al libro y Vitalik tomó eso de su valioso tiempo para responder. Si alguien sabe, si alguien leyó en algún lado, si alguien puntualizó alguna cosa errónea, alguna exageración, algo acerca de este libro, dígalo, ponga un link. Bueno, apareció nada menos que el cerebro, ¿no? El niño prodigio, que ya no es un niño, y no sé, lo de prodigio está por ver. Bueno, primero noticias, no de las que digo siempre. Hay una noticia importante que se dio a conocer esta semana, es que liberaron de la prisión a Roger Ver. Estamos todos muy contentos, lo liberaron ya hace un tiempo, pero evidentemente la información va llegando con delay, porque bueno, seguramente por consejo de los abogados y qué sé yo, estuvo 17 días preso en Barcelona, lo liberaron bajo fianza, le quitaron el pasaporte y tiene que presentarse cada 48 horas para confirmar que está todavía, que no se puede ir de España. Pero bueno, y todo está todo en proceso. Por lo menos sabemos que está bien y está fuera de la cárcel, que eso es lo más importante. Ahora viene todo lo... Fuerza, Roger. Vos también. engorroso. Roger también ve este programa. Me dijo que es fan. Bueno, la otra noticia que les quería comentar es que ya está online el sitio de la conferencia que habíamos anunciado, la conferencia de Bitcoin Cash Argentina, que va a tener lugar en octubre, 12, 13 y 14 de octubre de este año. Así que ya pueden entrar al sitio, que es 2024.bcharg.com y mirar todo ahí. Está toda la información. Vamos a dejar el link. Está la información de cómo es el cronograma de todo lo que va a suceder en el evento y para comprar las entradas, los que quieran participar. No así se lo pierdan. Lo único que les digo, esto va a ser... Va a estar Luis, así que con eso ya está. Ya está. ¿Qué otro motivo más importante que ese? Va a estar Luis con una mesa especial firmando autógrafos. No le hace falta disertar a Luis, con su presencia nada más. Así que bueno, esa es la otra buena noticia que tenemos. Y esta es una de esas noticias que fortalecen al efectivo electrónico peer-to-peer. Viene de la tierra hermana de Uruguay, la noticia. Y dice lo siguiente: ni tarjeta ni efectivo, pagá con la mano. Mastercard avanza con su sistema biométrico muy cerca de Buenos Aires. Una frase irreproducible, ¿no? Dale. Sí. No, sí. Yo también pensé mal cuando escuché esa frase. Como un taxista. Para ti que pedí perdón el que escribió el título de la noticia. Bueno, ahora inaugurado Mastercard una nueva prueba piloto para que los usuarios puedan abonar con la palma de la mano, ¿sí? Es el futuro del dinero digital que está avanzando, otro casillero en la región, porque esto ya habían hecho una prueba piloto en Brasil y ahora se vinieron un poquito más para el sur, a Uruguay,
y están haciendo las pruebas para poner un dispositivo de cobro con la palma de la mano. Está buenísimo. Tienen Te lee las alianza con un montón de empresas de biometricidad. quiromancia. Se Sí, fijan sí, a tus también te dicen, antecedentes y también tu te futuro. dicen cuándo vas a ir a la cárcel. Según el origen de los fondos. Bueno, entonces se pueden registrar, los consumidores se llama Red Express, pueden registrar sus datos, credenciales de pago y los datos biométricos, que es lo más importante que ellos quieren. Y ahí ya podés pagar tus compras sin esfuerzo, dice, porque lo Bueno, importante es eso, no te das que hacer esfuerzo para... ningún esfuerzo. Levantar la mano nomás. Ay, Dios santo. Y esto permite también para promocionarlo, dice que ofrecen promociones. Para promocionar el nuevo sistema, los comercios que adhieran a este nuevo sistema, dice que van a ofrecer promociones para que la gente vaya y pruebe a ver cómo es pagar con la mano. Bueno, todo muy lindo. Depende de cuántas veces pagues con la mano. Todo muy lindo, todo muy lindo. Así que sepan que ya está llegando y dentro de poco su plan es también llegar a Argentina con No me lindo, cabe la menor duda. este lindo sistema. Así que todas buenas noticias, Para chicos. entonces, más te vale Estás de tener optimista. el bote salvavidas listo. Vos que me Bueno, acusás de optimista, te doy motivos, ¿viste? Que tengo siempre buenas noticias para darles. sin más dilación, ahora sí, procedamos a leer el posteo de Vitalik Buterin y a comentarlo. Ya el título es claro acerca de lo que va a tratar. Dice, algunas reflexiones sobre la guerra del tamaño de los bloques de Bitcoin. Nuestro tema favorito. Hay que seguir reflexionando. No, pero esto fue a propósito del libro de Roger Ver que fue publicado recientemente. Dice, recientemente terminé de leer, o mejor dicho, de escuchar, los dos principales libros de historia que cubren la gran guerra del tamaño de bloques de Bitcoin de la década de 2010, desde extremos opuestos del espectro. The Block Size War, de Jonathan Bier, que cuenta la historia desde una perspectiva pro bloques pequeños, y Hijacking Bitcoin, o sea, secuestrando Bitcoin o el secuestro de Bitcoin, de Roger Ver y Steve Patterson, que cuenta la historia desde una perspectiva pro bloques grandes. ¿Sí? Acá yo ya tengo algo que decir. A ver. Todavía no arrancó. Me parece que es un error hablar de bloques grandes. Bueno, pequeños puede ser, pero no grandes. Porque nosotros no hablamos a favor de cierto tamaño de bloques. No, ¿sí? O tamaño que tienen, necesario. exactamente. El tamaño que tengan que tener para que Bitcoin sirva como efectivo electrónico peer-to-peer. Esto es lo que decía Satoshi. O sea, obviamente con la tecnología del momento como límite, no estamos diciendo que tiene que ser, y tampoco puede ser, ya vamos a hablar de esto, tampoco puede ser mucho más que, digamos, los propios mineros, una vez que el sistema ya está funcionando, que hay millones de personas utilizando, en ese momento los mineros tienen un incentivo claro, no van a querer producir bloques que el resto de la red no puede procesar. Claro. Pero bueno, esto al margen. ¿Sí, Luis? No, y esa aclaración que estás haciendo se relaciona al error intelectual de que si no hay límite al tamaño de los bloques son infinitos y Sí. que es el tamaño de los bloques lo que convierte en un bien escaso el espacio, lo cual, repito, es un error intelectual. De eso ya hablamos en otra oportunidad. Sigue. Mira, acá yo, a propósito de esto, recogí una cita y la traduje, después voy a dejar el link, de un comentario que alguien dejó en Reddit. Dice lo siguiente, no pienses en términos de bloques grandes y bloques pequeños. Piénsalo en términos de capacidad para transacciones, adecuada e inadecuada. El debate sobre el tamaño del bloque lo enmarcaron los desarrolladores de Blockstream, centrándose en el tamaño del bloque, que es una métrica técnica en el código, frente a un límite de capacidad de transacción que forma parte de los incentivos económicos que protegen a Bitcoin. Este me pareció un comentario acertado, por eso quería leerlo acá. Sigue Vitalik. Fue fascinante leer estas dos versiones de una historia que viví personalmente, e incluso en la que participé hasta cierto punto. Si bien estaba al tanto de la mayoría de los eventos que ocurrieron y de las narrativas con las que cada una de las dos partes entendió la naturaleza del conflicto, hay algunas partes que no conocía o había olvidado por completo. Y fue interesante mirar la situación con nuevos ojos. En aquel entonces yo era partidario de bloques grandes, aunque de una variedad pragmática, digamos, de bloques medianos, que se oponía a aumentos extremos o afirmaciones absolutistas de que nunca se debería permitir que las tarifas subieran significativamente por encima de cero. Y voy a hacer un comentario. Acá, creo que lo que está haciendo Vitalik es tratando de justificar lo que pasó y lo que sigue pasando en Ethereum. O sea,
Ethereum, en este aspecto, está estancado. Están Quería- buscando... Quería aclarar eso, porque no dijimos quién era Vitalik Buterin. Empezamos a hablar de él, pero no dijimos, bueno, es el creador de Ethereum. Sí, por eso es conocido. Era muy joven Sí, cuando sí. creó Ethereum. El primero quiso hacer algo parecido a Ethereum sobre BTC, Lo echaron. le dijeron Dijeron que no, y entonces fue a por su propia red, propia cadena de bloques, un modelo completamente distinto, que en ese momento era algo original, o hay un montón de clones. Pero bueno, Ethereum no escala, sí. Por lo menos, digamos, la promesa era que sí. No es Ujú. que él dijo desde el principio, no, Ethereum, vamos a tener para hacer contratos complejos, vas a tener que pagar $20 o $200 como es habitual. Él no dijo eso al principio. De hecho, yo tengo el recuerdo de que él dijo, y hay registro de esto, después, Luis, si querés buscarlo, él mismo dijo que tarifas de 10 centavos ya es mucho. Y fíjate que él dice significativamente por encima de cero. Esto es ambiguo. O sea, y se está escudando en esa ambigüedad. Lo que no Ay, quiere decir que... y aparte creo que está haciendo una caracterización que no corresponde al menos con lo que yo vi por parte de los partidarios de los bloques grandes, ¿no? El enfoque no estaba en sí en el precio que debía tener la tarifa, sino en que el sistema se adaptara y el precio o la tarifa baja era una consecuencia de que se adaptara a la demanda del mercado. Exacto. Entonces, fíjate que él dice, no está mal dejar que suban las tarifas, pero no es que él dejó que las tarifas subieran, es que las tarifas subieron porque Ethereum no escala. Claro. Y yo insisto, no es casualidad que las dos monedas, los dos proyectos que no escalan por H o por B, en el caso de Ethereum, porque está construido sobre cimientos que impiden la escalabilidad en lo que ellos llaman capa 1, en el caso de BTC, deliberadamente, pero son esos dos los que están arriba Sí. en términos de market cap y los que se consideran serios, los que tienen ahora ETF, Ujú, BTC y ahora Ethereum también. claro. ¿Eh? A mí me gusta cuando alguien dice yo quiero ser pragmático. Es la palabra elegante para decir yo no me voy a Exacto. jugar. No me voy a jugar por Exactamente. ninguna. O sea, no voy a arriesgarme a decir, bueno, tengo esta postura No, y no. bueno, y que vengan los que. No, bueno, yo soy pragmático. Sigue Vitalik, dice, sigo sosteniendo las opiniones que tenía en ese momento. Tenía muchas ganas de revisar el asunto. Según Jonathan Bier, ¿cómo vieron los partidarios de bloques pequeños la guerra del tamaño de los bloques? El debate original se centró en una pregunta simple. ¿Debería Bitcoin tener un hard fork para aumentar el límite de tamaño de bloque de su valor actual de 1 megabyte a un valor más alto, permitiendo a Bitcoin procesar más transacciones y por lo tanto tener menos tarifas, pero a costa de hacer que sea más difícil y costoso mantener un nodo? Bueno, acá vamos a frenarlo también, a Vitalik. Acá hay un término que también puede usarse, me parece, de forma engañosa. Satoshi nunca dijo, hay que hacer un hard fork. Nunca habló en estos términos. Esto es algo que vino después también. Tiene que ver con el encuadre posterior, ¿no? Él simplemente dijo, hay que elevar el límite o directamente O eliminarlo. quitar el. Sí. Claro, Y en rigor, él literalmente decía upgrade, usa esa palabra. claro. ¿sí? Sí. Como una actualización. Como todos los otros upgrades, como todas las otras actualizaciones que había habido hasta ese momento y como tienen periódicamente todos los proyectos open source, por lo menos los que están activos. O si no tienen actualizaciones, pues están muertos. Claro, porque el límite fue un parche momentáneo para una situación en un momento y dijo, cuando esto no sea más necesario, es como que te Sí, lastimaste, pones una curita en el momento que sí, pero además con la hay que sugerencia. quitarla y Sí. ya está. O sea, es eso, simplemente era eso. Pero con la sugerencia Todo puntual. escrito, todo ¿sí? escrito específicamente como Dijo, era. ponele que calculando por el número de bloques sería, qué sé yo, un año después. Claro, Una cuando esto cosa ya no así. sea necesario, se quita, simplemente ya está. No es necesaria una guerra, no es necesario un Bueno, cisma, no es o sea, necesario. tendría que haber ocurrido esto en 2011, según Claro, Satoshi. sí. Bueno, Destacar que Satoshi no planteaba esta dicotomía de no es hard fork malo, soft fork bueno, que es a lo que se reduce, ¿no? Desde el lado de- Otro relato que inventaron. pero también. si vos te guías por lo que ellos dicen, ahora acá el error es plantear el hard fork. Si vos decís hard fork en lugar de upgrade, suena como algo malo, suena como una división. En realidad lo que vos estás haciendo es decir, si vos tenés un software que está bugueado, problemático, y vos lo actualizás, vos tenés derecho a seguir descargando el software Viejo, con esos sí, problemas. dañado. Pero eso no significa que hay un split, que hay una división, que hay un hard fork. Eso significa que te quedaste con
un software y aceptaste el riesgo de tener un software que está desactualizado. Ujú. No, pero fue necesario el relato de la guerra, de la división, de todo eso, porque obviamente había que hacerlo así. No, pero guerra hubo. Ellos mienten a la hora de establecer quién fue el que inició esa No, guerra. bueno, eso es lo que digo. O sea, Sigo. Después lo que hace es linkear al famoso video de Peter Todd, en el que dice que es el límite de 1 MB para los bloques, es algo sagrado y tiene que permanecer así eternamente. Y abajo pone una cita de este mismo video. Dice, si el tamaño del bloque fuera mucho mayor, necesitarías un gran data center para ejecutar un nodo y no podrás hacerlo de forma anónima. Y ahora sigue Vitalik. Un argumento clave presentado en un video patrocinado por Peter Todd que aboga por mantener el tamaño del bloque pequeño. Eso lo pone como, no recuerdo, digo, ¿qué? O sea, patrocinado por Peter Todd. No sabe, este pibe, yo no entiendo si es el tonto, no leyó el libro. Si pone esto es porque no leyó el libro. Esto no lo patrocinó Peter Todd. Peter Todd figuraba ahí, él hizo este video, pero el que lo patrocinó fue un tipo que se presentó como un agente de la CIA o como un ex agente de la CIA. Esto está, pero además son mails que están filtrados. sí, Esto sí, es sí, son todos información hechos, información. Es información. Como dicen los pública. periodistas. No te confundas, Marcelo. El video fue patrocinado por Peter Todd. Lo que pasa es que Peter Todd era el que era patrocinado por este anónimo Sugar Daddy de la CIA. Y a Patrocinadores su vez era patrocinado por all the way la down. SEC. ¿Quién patrocina al patrocinador? Es la pregunta. Sigue. El libro de Bier me da la impresión de que, si bien los small blockers, vamos a llamarlos así, los partidarios de bloques pequeños, se preocuparon por esta cuestión puntual, favoreciendo un enfoque conservador de aumentar el tamaño del bloque solo un poco para garantizar que siga siendo fácil ejecutar un nodo, se preocuparon aún más por la cuestión más general de cómo se deciden los cambios a nivel de protocolo. En su opinión, los cambios en el protocolo, especialmente los, entre comillas, pone hard forks, solo deberían realizarse en muy raras ocasiones y con un nivel muy alto de consenso de los usuarios del protocolo. ¿Sí? Fíjate que él lo que está haciendo acá es presentando la posición de ellos. No estoy hablando en contra de lo que dice Vitalik. Estoy hablando de este contenido. No hay acá una definición precisa. Ellos hablan de consenso y de niveles de consenso. Ujú. ¿Cuál es ese nivel suficientemente alto para que sea considerado legítimo? ¿Sí? ¿Y quién es realmente el que decide? La verdad, y esto es algo que leyendo el libro de Rock, conociendo la historia o viendo la vida, tú lo sabes, es que a partir de la invasión y de la expulsión de los desarrolladores que habían trabajado con Satoshi, el único consenso que importó es el de Blockstream, el de Sí. todos los asociados a Blockstream, de todos los empleados de Blockstream. Es decir, Consenso, léase, dinero. ahí tenían consenso del 100%, Si pero me pagan, afuera de consenso. Blockstream el consenso, qué sé yo, no llegaba ni al 2%. Tal cual. Sigue Vitalik. Bitcoin no intenta competir con los procesadores de pagos. Ya existe, sigue representando la Claro, posición de... Está describiendo la narrativa. Sí, está libro. escribiendo la forma en que se refiere a los hechos el libro de este Bier, del Small De Blocker. Block Census. Bitcoin no intenta competir con los procesadores de pagos, ya existen muchos de ellos. Más bien, Bitcoin está tratando de ser algo único y especial. Un tipo de moneda completamente nueva, libre del control de organizaciones centralizadas y bancos centrales. Si Bitcoin comenzara a tener una estructura de gobernanza altamente activa, que sería necesaria para afrontar ajustes controvertidos en los parámetros de tamaño de los bloques, o se volviera vulnerable a la manipulación coordinada por parte de mineros, exchanges u otras grandes compañías, perdería esta preciosa y única ventaja para siempre. Fíjate que le dice, estructura de gobernanza altamente activa. ¿A qué te suena eso? Si vos le agregás centralizada y además financiada por el cártel bancario, es la perfecta descripción de Blockstream. Sí, sí. Según Bier, sigue Vitalik, los big blockers, los partidarios de bloques grandes, provocaron a los small blockers precisamente porque intentaron reunir a un número relativamente pequeño de grandes actores para legitimar e impulsar sus cambios preferidos. Un anatema para la visión de los small blockers sobre cómo debe llevarse a cabo la gobernanza. ¿Sí? Como si hubiesen tenido convicción. Dice, sus cambios preferidos. Mirá cómo lo presenta, ¿no? Sus Sí, sí. cambios preferidos. Como si fuera un capricho, ¿sí? No es una preferencia personal esto de mantener a Bitcoin como efectivo electrónico peer-to-peer. No es lo que es Bitcoin.
Es una opinión como cualquier otra. Y habla de un grupo de gente minúsculo, eso para dar al argumento de la Y, centralización, y esos son supuestamente los que querían hacer los la cambios. conspiración. Los cambios, y los cambios absolutamente radicales, los hizo Blockstream. Ujú. Sí, Luis, perdón. Quería añadir sobre lo que dice de que Bitcoin no compite con los procesadores de pago. En cierta forma, en efecto, Bitcoin compite contra el dinero estatal, no contra los procesadores de pago. Los que quieren competir contra los procesadores de pago son Chivo Wallet, Wallet of Satoshi y esos otros custodios, esta nueva otra clase de custodios que intentan volver a meter a alguien en medio. Pero además, si vos no competís contra esos procesadores, ¿cómo vas a competir contra el dinero fiat? Esos procesadores son absolutamente indispensables para que el dinero fiat circule hoy en día. Sigamos. Acá pone una imagen del famoso Acuerdo de Nueva York. Mm. Dice abajo, el Acuerdo de Nueva York, firmado por los principales exchanges de Bitcoin, procesadores de pagos, mineros y otras empresas en 2017. Un ejemplo clave de lo que los small blockers consideran un intento de hacer que Bitcoin pase del gobierno de los usuarios al gobierno de la camarilla corporativa, ¿sí? O sea, de vuelta, consenso, esta es la palabra clave, ¿sí? O sea, consenso sí, pero no ese consenso. No, consenso con ¿sí? los que yo quiero. No el consenso de todas estas compañías que estaban interesadas, que habían invertido, que estaban trabajando para la adopción de Bitcoin en ese momento, cuando era una sola rama, ese no. Tampoco el consenso de la prácticamente la totalidad de los usuarios de los distintos foros. Los Ese usuarios no consenso importan. tampoco, porque ellos hablan de los usuarios, pero ¿dónde están esos usuarios? O sea, los usuarios estaban a los gritos ahí, siendo censurados, fueron silenciados y expulsados de todos los foros. Sí, Luis. ¿Sabes que el Google Traductor traduce incorrectamente small blockers como pequeños bloqueadores, ¿no? Bueno, aquí quizás sí vale la palabra porque te bloquean de todos los foros cuando dices algo que es incómodo. Muy buen hallazgo. Y por no hablar de los probablemente miles y miles de usuarios que no estaban en los foros, pero estaban padeciendo los efectos de estas políticas, porque son políticas, si digamos, esto no, son decisiones técnicas, viste, tomadas en una especie de vacío. No. Y aparte lo presenta como que lo están quitando de las manos del pueblo, ¿no? Pero en realidad el que está reclamando es el amado líder que dice representar a... Es lo que iba a decir, porque parece el relato de cualquier agrupación política, porque lo que está diciendo es exactamente lo opuesto a lo que pasó. Exactamente. Él dice que este consenso, que es donde estaba Jihan Wu y varios, los de Coinbase, qué sé yo, que firmaron ese acuerdo, en su momento en 2017, quieren quitarle Bitcoin a los usuarios. Y los que le quitaron Bitcoin a los usuarios, Bitcoin tal como lo conocíamos en ese momento, a los usuarios fueron ellos. Y son muchos más. Uno que está no hablando lo de pudieron los... usar por las medidas que ellos tomaron. Uno habla de los que estaban más activos, pero está lleno de gente que tuvo que dejar de usarlo. Está lleno de gente que por ahí en ese momento no decía nada, cuando todavía no era completamente inutilizable, pero después se toparon con tarifas que hacían imposible el uso de BTC y empezaron a decir, che, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? No entendían, y porque quizás nunca llegaron a los foros. Claro. O sea, toda esta gente está siendo completamente ignorada. La gente que quería que Bitcoin siguiera siendo efectivo peer-to-peer y después se fueron para otro lado, se fueron a otras monedas, Claro, porque volvieron al dinero fiat, qué sé yo. la ola de adopción que tuvimos 2013, 2014, hasta que en 2014 empezó todo este tema y empezó a decaer. No, después, 2015, cuando empezó la congestión empezó en 2016, sí. ponele. Pero la ola de adopción, esa subida en la adopción que tuvimos 2013, 2014, mucha de la gente que tenía, nosotros acá en Buenos Aires lo veíamos, comercios que aceptaban Bitcoin, es gente que se dedica a otra cosa, o sea, no está en tema, solamente tenían, acepto Bitcoin como medio de pago, pero no estaban en el tema de toda la cuestión de la... Sí, no entendían. Después lo que hicieron fue dejar de aceptarlo. Bueno, esto no me sirve, listo, lo dejo, o es un fiasco, o lo que sea. O sea, mucha gente dice, bueno, mejor esto no, porque me sale muy caro, listo, ya está. Pero no estaban en el tema de lo que estaba pasando, como estábamos Además, nosotros. ¿te acordás que todos decían en ese momento, no, que los que te roban las compañías, las tarjetas de crédito, qué sé yo, que te sacan de acá, que te sacan de acá, que están en el medio, y ahora de golpe... Esto pasó a ser lo mismo, dice, bueno, es una más. La gente que no estaba en tema... Dice, no lo mismo, mucho peor. Desapareció el activismo hablando de Western Union por la tarifa de aquel momento. Sigue Vitalik. Según lo contado por Roger Ver, ¿cómo vieron los Big Blockers la guerra del tamaño de los bloques?
los big blockers generalmente se centran en una pregunta clave. ¿Qué se supone que es Bitcoin? ¿Se supone que es una reserva de valor, entre paréntesis, oro digital, o un medio de pago, entre paréntesis, efectivo digital? Otra vez con este falso dilema. Digo, este tipo, esto es algo que a mí, te juro que me vuela la cabeza. No entiendo cómo un tipo que es, evidentemente, tiene una inteligencia superior, ¿sí? Porque, Para ciertas cosas. sí, Yo sí no lo es, entiendo. ¿vos entendés? Yo- ¿Cómo es que sí. una persona puede llegar a conclusiones tan berretas siendo... No, Y sí, se- sí lo entiendo. En estos días estaba leyendo Socialismo de Mises Ah, está bien. y justo acabo de leer la parte que compara a los economistas matemáticos con los economistas lógicos que examinan la realidad, en vez de analizar todo con fórmulas y Ujú. creer que el mundo se tiene que adaptar a esa fórmula. Claro, Pero claro. me gusta la forma de expresarlo, ¿viste? Porque él dice, ¿qué se supone que es Bitcoin? No, ¿qué es Bitcoin? ¿Qué se Sí, sí, sí. supone que es Sí, Bitcoin? sí, Entonces tal ahí cual, ya tal empezás cual. con el Sí, relativismo, sí, ¿viste? es verdad. Bitcoin no viste, puede ser, ¿Qué pero... dice este? ¿Qué dice el otro? Analicemos. No, no Sí, es. O sea, ¿es o no es? sí, Ya sí, sí. está. Además, ese criterio no lo aplicás nunca. Vos no decís, cuando es algo como que tiene que funcionar bien, si es un avión, por ejemplo, vos no te subís al avión y decís, che, ¿qué es un ¿Qué se avión? ¿Qué supone se que es una supone que tiene que hacer? Porque sí, está ¿Qué se bien, supone que es volar? vos opinás que esto tiene que volar y trasladarme de un punto A a un punto B. Yo opino que no, tiene que perforar el suelo, ¿sí? Y sacar petróleo. Eso es un avión. Este es el nivel. Digo, ¿entendés a dónde nos Sí, llevaron? sí, 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 Es sí. completamente demencial. Puro Y relato. bueno, Yo podría dar el ejemplo del avión, que es como, ¿qué es un avión? ¿Es algo que vuela o es algo que tiene un ambiente seguro para los pasajeros dentro, ¿no? Y entonces es como, ahí está, ahí está. tiene que ser ambas cosas, Sí, porque sí. si tienes a los pasajeros con el buen ambiente, pero estás parado Bien. en la pista, no está sirviendo como avión. Y si vuela, pero la gente se cae. Entonces, a ver, Vitalik, no es una cosa o la otra. Si llega a ser reserva de valor monetaria, Mm, es porque sirve primero de medio de intercambio indirecto. Esto, y si querés que nos contacte, Vitalik, le mandamos literatura y Hay que que se, hacer subtítulos en Comenzando por el white paper. sí, que para que se cultive un poco. Bueno, sigue él. Para ellos, estaba claro desde el principio que la visión original y la visión a la que se suscribieron todos los big blockers era el efectivo digital. Incluso lo dice el documento técnico, lo pone entre signos de admiración, como con ironía, ¿viste? Lo dice el documento técnico, como si esto no importara, ¿no? Esta es mi interpretación. Es un panfleto ahí A ver, claro, que. pero digo, esto no es, esto lo digo yo, digo, no era la visión de los que él llama big blockers. Era la visión de prácticamente todos al principio. Yo sé que la gente se olvidó de esto, que después Empezando vinieron por Satoshi. nuevas olas pero Por por eso el lo contamos. mismísimo creador. Exactamente. Bitcoin es efectivo, electrónico, Es el P2P. título. Y si no es eso, no es Bitcoin. Puntos. Sigue. Los big blockers también citan con frecuencia otras dos cosas escritas por Satoshi. Uno, la sección de verificación de pago simplificada del documento técnico, que habla de cómo, una vez que los bloques se vuelven muy grandes, los usuarios individuales pueden verificar que sus pagos fueron incluidos utilizando pruebas de Merkle sin necesidad de verificar toda la cadena. Esto lo explicamos muchas veces y es algo que, obviamente, del otro lado ignoran convenientemente. Dos, una cita de Bitcoin Talk que aboga por los hard forks para aumentar gradualmente el tamaño de los bloques. Otra vez esta estupidez de los hard forks. Perdón que vuelva sobre esto. Digo, nadie llama hard fork a, por ejemplo, la actualización forzosa después de un bug, creo que fue en 2000, recordame vos, 2010 o 2009, no me acuerdo, el bug inflacionario. ¿Te Mm. acordás, Luis? Bueno, después lo buscamos. No me acuerdo si fue en 2009 o No, no, 2010. no había llegado yo todavía. Pero No había nacido. ahí hubo que hacer un upgrade de urgencia. ¿Sí? Nadie llamó a esos hard fork. Muchachos, o hacemos este upgrade, y si vos querés el Bitcoin inflacionario, quédate ahí y llama a los hard forks si te gusta. ¿Sí? Pero mantener los bloques en un mega es aún peor que eso. Ese bug inflacionario que permitía crear, no recuerdo exactamente, pero superar ampliamente el límite de 21 millones, no era tan malo como el límite eterno de 1 megabyte. Ujú. De hecho, el límite eterno de 1 megabyte, hace inevitable la inflación, si vos realmente lo Y mantenés. ahora ya lo van a implementar en cualquier momento. Pero además, condena a la red a la inutilidad. Pues no es Y sí. solo la inflación, ¿sí?
vos igual vas a tener, para usar esa red, si realmente la gente la sigue usando, vas a tener que pagar tarifas crecientes hasta que sea completamente inútil para la inmensa mayoría de la gente. Entonces, en ese momento, nadie discutió si había que hacer ese parche rápidamente. Y esto era lo mismo. Satoshi lo presentó como un parche. Le restó importancia a Tal esto. cual. Ni siquiera se dignó a discutirlo. No, muchacho, esto es... Cuando vio que algunos empezaban a comentar, digo, no, esto se hace así, listo. Ya Ya está. está, no discutamos más. Y acá está el... Pero bueno, ahora la solución que propone Peter Todd justamente es esa, la tail emission, que es la inflación en BTC. Iba a mencionar que de hecho en la parte de arriba del artículo mencionaron el video de Peter Todd que comienza diciendo que Bitcoin es un sistema a prueba de inflación, o sea, poniendo eso, sí, comienza así porque lo traduje hace como 2 semanas y ahora este mismo tipo que financió eso es el que está impulsando la narrativa de que la inflación es totalmente necesaria. Bueno, cambió de Es opinión. que cuando vos partís de ideas Todo el erróneas, mundo puede cambiar de opinión. estás obligado. Esto es así y va a seguir siendo así y va a ser cada vez peor. No hay más remedio. Es la misma razón por la cual el Politburó siempre está cambiando su plan quinquenal. Sí, sí. Y Palabras- el video no solo menciona eso comenzando, o sea, hace mucho énfasis en que si no hacen lo que recomienda el video, Bitcoin va a ser inflacionario. Pero si hicieron lo que decía, lo que recomendaba el video, es que va a ser inflacionario. Exactamente. O sea, se hizo exactamente eso, es que va a tener que ser inflacionario, tal como él mismo. No es, Es un farsante. Ese ¿te tipo das es un cuenta? Y ese farsante. es uno del tipos más respetados. ¿sí? No, aparte, todo lo que dice él es lo que se hace. Esto vamos a ver, porque ahora más tarde él habla de la competencia y la incompetencia de un lado y del otro. Digo, esto no es incompetencia. Bueno, palabras de Satoshi, dice, así es como, esto es todo lo que Satoshi le dedicó. Puede ser implementado así, dice, el aumento del límite al tamaño de los bloques. Dice, si número de bloque mayor a que puso 115.000, la variable tamaño máximo de bloque igual límite mayor. Punto, ya está. Asunto resuelto, sigamos. Tenemos un montón de otros problemas que resolver. Esto tiene que escalar. ¿sí? Este es el espíritu de Satoshi. Y después te agregó, dice, se puede empezar con mucha anticipación, de modo tal que para cuando se llegue a ese número de bloque y entre en vigor, las versiones más antiguas que aún no lo tengan queden obsoletas. Ujú. Cuando estemos cerca del número de bloque de corte, puedo poner una alerta en las versiones antiguas para asegurarnos de que sepan que tienen que actualizarse. Upgrade, esta es la palabra que emplea Satoshi. ¿sí? En ningún momento habla de hard fork, de una guerra, ni siquiera considera que acá puede haber un debate concebible. Sigue. No sé si es Vitalik o Vitalik, sepan disculpar, lo voy a llamar Vitalik o Vitalik indistintamente. Para ellos, el cambio del enfoque de efectivo digital a oro digital fue un giro radical para los big blockers. ¿no? O sea, para ellos, no es que fue un giro radical, es una cosa que a ellos les En la impresiona, opinión, sí. en opinión de ellos. Acordado por un pequeño grupo de desarrolladores, quienes luego asumieron que, debido a que pensaron en el tema y llegaron a su conclusión internamente, tenían derecho a imponer su punto de vista sobre todo el proyecto. Bueno, acá creo que cabe recordar que los desarrolladores, los developers, se dividieron en ese momento en dos. ¿sí? Estuvieron, por un lado, los que defendieron, digamos así, el proyecto de Satoshi, Original. y por eso fueron expulsados, ¿sí? Y luego los que atacaron el proyecto de Satoshi y por eso fueron recompensados, ¿sí? Y ojo que dentro de este grupo hay algunos que cambiaron de opinión muy rápidamente. ¿sí? Ni bien los contrató Blockstream, Sí. cambiaron de opinión, pero hicieron un 180. ¿eh? Sí, sí. Uno de ellos es, el otro día me acordé el nombre, Peter Wille, creo que se pronuncia, Sí. que propuso pasar directamente a bloques de 100 megabytes, ¿sí? Y de un día para el otro se convirtió en un ferviente small blocker, ¿sí? Un mega es megabyte para demasiado. toda la eternidad. Sigue Vitalik. Los small blockers ofrecieron soluciones para que Bitcoin pudiera ser efectivo y oro al mismo tiempo. Concretamente, Bitcoin se convertiría en una capa 1, así llamada, equivalente al oro, mientras que los protocolos de capa 2, construidos sobre Bitcoin como Lightning Network, proporcionarían pagos baratos sin utilizar la blockchain para cada transacción. Sin embargo, estas soluciones resultaron muy inadecuadas en la práctica y Roger Ver dedica varios capítulos a criticarlas profundamente. Por ejemplo, incluso si todos se pasaran a Lightning, eventualmente sería necesario aumentar el tamaño del bloque para incorporar a cientos de millones de usuarios. A ver,
digo yo. No hace falta llegar a esa escala. Cada vez que hay congestión, Ya hay el problema. Lightning demuestra que funciona aún peor que de costumbre. Digamos. Cuando no hay mucha congestión, Lightning funciona mal. Pueden fallar los pagos, sabemos toda la... Se cierran los canales. Por eso la gente usa directamente cuentas, no custodios. Ujú. Pero digo, si Lightning está ahí supuestamente para aliviar la congestión, pero en realidad usar Lightning es un dolor de aún cabeza. más engorroso y a veces hasta casi tan caro. Más allá de si es más caro o no, es más peligroso, porque puedes perder los fondos. Sí, sí. Si las tarifas aumentan drásticamente en lo que ellos llaman capa 1, entonces es muy fácil ponerte en una situación en la cual te conviene dejarte robar. Sí, bueno, esto no lo vamos a explicar ahora, pero si vos querés evitar que te roben, tenés que pagar esa tarifa en la cadena de bloque, tenés que hacer una Claro. transacción en la cadena de bloque. Y si esa tarifa es muy alta, no te conviene. Te conviene dejarte robar. ¿Se entiende por qué, no? Si vos querés quitar esos fondos de ese canal. Mira, ¿sí, que a Luis? veces ni siquiera tenés con qué pagarlo. No, bueno, pero aún si tenés con qué pagarlo, probablemente no te No convenga. tiene sentido. Sí, Luis. Vitalik nombra el relato este de capa 1 y capa 2. En el episodio 210, hace 2 episodios, tratamos este tema de por qué es engañoso, ¿no? Esta terminología. O sea, capa 2 básicamente son otros sistemas que tú construyes sobre lo que llamas capa 1, porque se supone que la capa 1 funciona. O sea, no es todo una misma cosa, ¿no? Por eso yo digo así llamada. ¿Sí? Esto es también parte del nuevo relato. Sigue Vitalik. Además, recibir monedas sin tener que confiar en otros usando Lightning requiere tener un nodo en línea y asegurarse de que las monedas no sean robadas requiere chequeos periódicos de la cadena. Estas complejidades, pensaba Roger Ver, inevitablemente empujarían a los usuarios a interactuar con Lightning de manera centralizada. A ver, esto es lo que él dice, esto es lo que Pensaba Roger. No es, eso es la realidad. olvidó mencionar que es exactamente lo que pasó. Datos, Digo, no facts. sé, en este punto, por lo menos no lo menciona, pero lo tira así como, esta es una cosa que dice Roger, ¿viste? No, negro, es exactamente lo que pasó. Prácticamente todos los usuarios de Lightning hoy usan custodio. Bueno, sigue. ¿Cuál es la diferencia clave en sus puntos de vista? La descripción que hace Roger Ver del debate coincide en parte con la de los small blockers. Antes de seguir, no solamente usar custodios, o sea, recordemos, incluso si tú ejecutas tu propio nodo de Lightning, si actúas razonablemente, te vas a conectar a un nodo con mucha liquidez y muy frecuentemente ese nodo con mucha liquidez va a ser de una gran empresa, te vas a conectar a Binance o a un participante de ese tipo. Eso es lo que explicaba Federico la vez que Exacto. lo entrevistamos. De una u otra manera, Esa fue su experiencia. vas Claro. a terminar teniendo que identificarte o vas a terminar bloqueado, ¿sí? Censurado. Hoy en día, si vos querés usar cualquiera de estos custodios que usa la inmensa mayoría de la gente, en Estados Unidos, por ejemplo, no los podés usar. Ujú. Y en Europa creo que tampoco. Así que mandan a todos a usar custodio, pero por otro lado, no se puede usar ya en 2 continentes enteros prácticamente. Cabe recordar que este proyecto grandilocuente de Lightning Network estuvieron desarrollándolo durante sí. años. 2014 empezó. Sí, eso iba a decir, empezó en 2014, estamos en 2024, empezó en 2014 y el meme del momento era, en 18 meses va a estar listo y siempre iban corriendo la fecha para adelante porque todo era un desastre, como lo hicieron. Y es el día de hoy, o sea, 10 años después, no funciona bien. O sea, los que lo usan y los que tienen la experiencia cuentan cosas espantosas. Y como decimos, no funciona bien. Afortunadamente para ellos, irónicamente. ¿no? Sí, Porque sí. si funcionara bien, Sí, estarían migrando todos a Lightning y ¿qué queda del sistema? Además, ¿qué quiere decir funcionar bien? ¿Eliminar la fricción? Bueno, muy bien, pero ¿quién protege? O sea, si no tenés la prueba de trabajo, ¿qué es lo que está brindándote seguridad? Pero bueno, esto no nos Y desviemos. no funciona bien y mientras más actividad haya, peor va a funcionar. Claro. Pero aún si funcionara bien, eso es una pésima noticia para BTC. Porque, bueno, significa que está bien, hay que mantener la capa 1 así completamente discapacitada. No pasa nada. Total, la gente se va a la capa 2. Eventualmente, eso te mata los incentivos de los mineros. Bueno. Entonces decía, la descripción que hace Roger Ver del debate coincide en un punto con la de los small blockers. Ambas partes están de acuerdo en que los small blockers valoran más la facilidad para mantener un nodo y que los big blockers valoran más las bajas tarifas de transacción. A ver, 2 cosas. Primero, esto de la facilidad para mantener un nodo, ya hablamos mucho de esto. Lo único que quiero decir es que con un Bitcoin exitoso, vos vas a tener
tanta gente, por distintos motivos, Interesada interesada en mantener nodos, que esto de la facilidad, ¿por qué vos le querés dar la facilidad a alguien que no tiene ningún interés, Claro, no sí, puede sí, tener sí. ningún interés en mantener un nodo? Digo, si la red te cobra $100, $200, $50, $1000, lo que vos quieras de tarifa, ¿por qué vas a querer mantener un nodo para esa red? En cambio, si vos tenés una red que le sirve a mucha gente, vas a tener mucha gente interesada. Entonces, no tenés que facilitarles a estas personas las cosas. Esa gente va a tener además los nodos funcionando adecuadamente y actualizados. Cosa que muchas veces te muestran, bueno, pero mirá la cantidad de nodos de BTC que hay, Sí, pues, sí. ¿cuántos de esos nodos ¿Para qué son son? económicamente útiles? Bueno, Jovistas. sí. Pero otra vez es lo mismo que pasó siempre, o sea, rompes el sistema de incentivos y ya está. Entonces, acá el sistema de incentivos del tema de mantener un nodo estaba ya pensado también. Sí, sí. Como Eh, lo rompiste, ahora tenés que, no, que los nodos, que todo el mundo no, tiene que tener. no tenés que No preocuparte hay necesidad de preocupación sobre eso. si vos tenés un negocio que depende de eso, vos vas a mantener un nodo. Tal cual. ¿Sí? Y si tenés que pagar un poco más que lo que paga, qué sé yo, el tipo que vive en Burkina Faso, Ujú. ¿sí? Otra vez, porque me meto pobrecito con lo de Burkina Faso, pero es lo único que se me viene a la mente, disculpen, nuestros espectadores de Burkina Faso, pero digo, vos tenés conexión de Burkina Faso, y qué sé yo, ¿viste? No vas a aportar demasiado. Ahora, si vos obligás a todos a manejar la misma capacidad que el nodista promedio de Ujú. Burkina Faso, lo que estás haciendo es condenando a esa red a la irrelevancia, a la larga. Bueno. Por otra parte, él dice, bueno, que valora más otra vez, ¿no? Lo plantea como una cuestión de preferencia Opinión, sí. personal, opinión, cosa estética, ¿viste? No tiene. No, hechos. No es que nosotros valoramos las tarifas bajas, es que sin tarifas bajas, ¿sí? Bajas quiero decir, no, por lo menos no disparatadamente altas, pero y sin un gran volumen de transacciones, Bitcoin a la larga se muere. Tan difícil es entender, y te digo, sobre todo para Vitalik, que es un tipo que debe tener un cociente intelectual muy elevado. ¿Es que no lo sabe o es que no le conviene reconocer esto? No entiendo, realmente no entiendo. Si alguien entiende, por favor, hágame saber sus teorías. Sigue. Ambos reconocen que hay lugar para una diferencia razonable de creencias y que esta diferencia es un factor clave que motivó el debate. Pero las descripciones que Bier y Ver hacen de la mayor parte de lo que subyace a estas diferencias son extremadamente diferentes. Para Bier, el lado de los bloques pequeños está defendiendo a los usuarios contra pequeñas pero poderosas camarillas de mineros, exchanges que intentan tomar el control de la cadena para su propio beneficio. Los bloques pequeños mantienen a Bitcoin descentralizado al garantizar que los usuarios habituales puedan ejecutar nodos y verificar la cadena. Para Ver, el lado de los bloques grandes está defendiendo a los usuarios contra pequeñas pero poderosas camarillas de autoproclamados sumos sacerdotes y compañías financiadas por Venture Capital, es decir, Blockstream, que se benefician de la construcción de las soluciones capa 2 que necesita la hoja de ruta de los bloques pequeños. Los bloques grandes mantienen a Bitcoin descentralizado al garantizar que los usuarios puedan continuar realizando transacciones en cadena sin necesidad de depender de una infraestructura centralizada de capa 2. Es cierto que el libro sigue L, es cierto que el libro de Bier acepta que muchos big blockers tienen buenas intenciones, incluso reconociendo que tienen quejas válidas con respecto a los moderadores de foros pro bloques pequeños que censuran a los oponentes, pero con frecuencia critica al lado de los big blockers por ser incompetente, mientras que el libro de Ver está más dispuesto a atribuir intenciones maliciosas e incluso conspiraciones a los small blockers, pero rara vez critica su competencia. Esto se asemeja, sigue él, al lugar común de que, cita, la derecha piensa que la izquierda es ingenua, la izquierda piensa que la derecha es mala. Bueno, a ver, acá voy a frenar un poquito. Digo, más adelante vamos a hablar de el mito de la competencia de los developers de BTC. Por ahora, digamos solamente que hay una fuga de cerebros. De esto no se habla, pero empezó hace muchos años. O sea, los buenos devs, los buenos desarrolladores, terminaron en otros proyectos. Se fueron en masa. Ujú. ¿Sí? Muchos en ETH, pero en otros, un montón de otros. Algunos más interesantes que otros, algunos, qué sé yo. Incluso proyectos que vos podés decir, bueno, son cuestionables, que eso está bien, pero en el caso de BTC, ellos dijeron, bueno, por acá no es, o sea, no vamos a tener efectivo electrónico peer-to-peer, por lo menos voy a usar mi competencia para ser, qué sé yo, para ganarme la vida.
¿sí? Y uno de estos otros proyectos es BCH, o sea que él está hablando de algo que pasó en ese momento, pero una corriente de developers que fueron distribuyéndose por distintos proyectos, y uno de esos proyectos que se benefició de esa huida es Bitcoin Cash. Algunos se van con sus cerebros a otro sitio, pero en Twitter hay muchos que se quedaron ellos, pero los cerebros se fueron. Sigue, dice, en mi opinión, ¿cómo vi la guerra del tamaño de los bloques y cómo lo veo hoy? Pone una foto de Room 77, es un bar en Alemania. ¿Te acordás que fue, creo que Sí, uno de los primeros un meetup. en aceptar Sí, que Bitcoin? hicieron un meetup y todo eso. Y ahí pone abajo la descripción, dice, Room 77, un antiguo restaurante en Berlín que aceptaba Bitcoin para pagos. Aceptaba, obviamente, no aceptaba. Era el punto central de Bitcoin Kiez, una región de Berlín donde una gran cantidad de restaurantes aceptaban Bitcoin, aceptaban. Desafortunadamente, el sueño de Bitcoin para los pagos se desvaneció en la última parte de la década y considero que el aumento de las tarifas es un culpable clave. Considero. No, sí, desafortunadamente. Pero además, ¿cómo considero? Pero aparte de esas había un montón, porque no solamente era ese lugar, o sea, hubo varios de estos replicados por todos Pero de lados, vuelta, en esto 2013, 2014. Esto es una opinión, por lo menos del otro lado me dicen... Es como que se cae algo y alguien dice, yo pensaría que la gravedad tiene algo que... Sí, tal cual. Quizás en una de esas. Pero me entendés, por lo menos del otro lado te dicen, no queremos que lo uses, ni para comprar una pizza, ni un café, y algunos te dicen incluso ni para un auto, para nada. No, es para enterrarlo. Pero es lo que te está diciendo, ¿cómo considero? No, esta era la intención y nadie lo niega. Sigue. Mientras experimentaba de primera mano la guerra del tamaño de los bloques de Bitcoin, generalmente me ponía del lado de los big blockers. Mi simpatía por el lado de los bloques grandes se centró en algunos puntos clave, dice. 1. Una promesa inicial clave de Bitcoin fue el efectivo digital, y las altas tarifas podrían acabar con ese caso de uso. Si bien los protocolos de capa 2 podrían, en teoría, proporcionar tarifas mucho más bajas, el concepto en su totalidad no se había probado y fue muy responsable por parte de los small blockers comprometerse con la hoja de ruta de bloques pequeños, dado lo poco que se sabía sobre qué tan bien funcionaría Lightning en la práctica. Hoy en día, la experiencia práctica con Lightning ha hecho que las perspectivas pesimistas sean mucho más comunes. ¿Te acuerdas que antes nos decían, no, eso lo resuelve todo Lightning? Bueno, ya no lo dicen más. No. Algunos lo dicen, pero cada vez ya no queda muy bien decir, que Lightning resuelve todo. Me encanta porque usa el potencial. Podría. Sí. Las no tarifas queremos podrían ofender a hacer nadie. que no sea efectivo digital. Y no es podría. Pasa Eso que es lo que pasa. Si él ofende mucho, pueden quitarle el ETF. Ojo. Dice 2. No me convenció el relato del lado de los bloques pequeños. Los small blockers a menudo argumentaban que Bitcoin debería ser controlado por los usuarios. Los cita, ¿no? Y otra cita. Los usuarios no admiten bloques grandes, pero nunca estuvieron dispuestos a precisar una forma específica de definir quiénes son los usuarios o de medir lo que querían. Los big blockers intentaron implícitamente proponer al menos 3 formas diferentes de contar a los usuarios. Hash power, declaraciones públicas de empresas conocidas y discurso en las redes sociales. Y los small blockers denunciaron cada una de ellas. Los big blockers no organizaron el acuerdo de Nueva York porque les gustaran las camarillas. Organizaron el acuerdo de Nueva York porque los small blockers insistieron en el consenso entre los usuarios, y todo esto entre comillas, para cualquier cambio polémico. O sea, los tomaron en serio. ¿Vos querías consenso? Bueno. Y las declaraciones firmadas de los principales interesados fueron la única manera práctica que los big blockers vieron para tratar de lograrlo. En determinado momento la métrica era el poder de hash, y cuando Bitcoin Unlimited estaba señalizando, digamos, archivaron todos los temas que tuvieran que ver con Bitcoin Unlimited para que pareciera como que es otra moneda. Exactamente, en un momento decían, lo importante es el hash power. Pero por eso, si vos no sabés en ese momento que son deshonestos, entonces les tomás la palabra y decís, bueno, ok, esto es lo que vos querés hash power, ok, a ver cuántos hash power hay de cada lado. Te das cuenta de que hay 85% a favor de bloques grandes, entonces del otro lado te dicen, no, el hash power no importa. ¿Sí? ¿Querés usuarios? Bueno, acá tenés al 99% de la gente gritando en todos los foros que lo que quieren es que siga funcionando como efectivo peer-to-peer. No, pero eso no importa, ¿sí?
porque esos no forman parte del consenso. O sea, cualquier cosa que vos hicieras no iba a ser suficiente. Lo que pasa es que en ese momento Iba en contra de todavía su no se plan. sabía. Sí, Luis. Quiere decir que el pueblo no quiere bloques grandes. El pueblo no quiere estos irresponsables, que quieren que sea efectivo electrónico. Son unos egoístas, chicos. Unos egoístas. Eso es una imitación Sí, de cualquier parecido a la realidad es pura pura- coincidencia. pura Pura coincidencia. coincidencia. Sí. A nadie se le ocurra, ni siquiera en los comentarios, por favor les pido. Sí, protejamos a Luis. Testigo segregado, dice, 3. Testigo segregado. La propuesta adoptada por el llamado Segwit, adoptada por el lado del bloque pequeño para aumentar ligeramente el tamaño del bloque, era innecesariamente complicada en comparación con un simple aumento del tamaño del bloque vía hard fork. El lado de los bloques pequeños terminó adoptando una religión de bifurcaciones suaves buenas, bifurcaciones duras malas. La bifurcación suave que ellos llaman es todos estos cambios que ellos introducen, pero que no requieren un hard fork, ¿sí? Claro. No requieren este upgrade que deja fuera de la red a los que Claro. no se actualizan. Dice, bueno, con la cual yo no estaba de acuerdo con esta, lo que él llama religión. Y diseñó su enfoque para aumentar el tamaño del bloque para ajustarse a esta regla, a pesar de lo que Bier reconoce que son aumentos serios en la complejidad, hasta el punto de que muchos big blockers no pudieron entender la propuesta. Dice, esto último es increíble. Digo, el problema para Blockstream, digamos, no es que no se entendía la propuesta, el problema era que se entendía perfectamente, Claro. ¿sí? Y por eso fue casi universalmente rechazada, y por eso tuvieron que hacer lo que hicieron. Mira, nosotros tenemos un montón de posteos en el sitio de aquel entonces dedicados a Segwit, al tema de los soft forks, Bueno. a Lightning, etcétera. Y después, y otra vez, ¿no? Cómo va cambiando la narrativa, porque Segwit supuestamente era la solución, eso es lo que había que hacer, y no un hard fork, bla, bla, bla. Después Segwit, o sea, las vulnerabilidades que introdujo Segwit tuvieron ahora el tema de los ordinals y todo eso, y ahora la culpa la tienen no sé quién, pero todo el tiempo, o sea, es hacer un... Los spammers. Sí, los spammers. Y los monos que... Que fuman. Y los monos que fuman. Entonces, resulta que todo el tiempo es buscar o sea, hacer una supuesta solución a un supuesto problema que ellos inventan o ellos imponen, y después la culpa la tiene lo anterior a eso. Sí, es la lógica del intervencionismo. Nuevos problemas, nuevas intervenciones y nuevos chivos expiatorios. Entonces, hard fork no, es soft fork sí, después el soft fork que no importa, o sea, tapemos acá. Sigue. Mi impresión fue que los small blockers no solo estaban siendo pro cautela, sino que elegían arbitrariamente entre diferentes tipos de cautela, eligiendo una, no a los hard forks, a expensas de otra, mantener un código y una especificación limpios y simples, porque encajaba en su agenda. Al final, los big blockers también terminaron desechando lo limpio y simple y adoptando ideas como el aumento adaptativo del tamaño del bloque de Bitcoin Unlimited, una decisión por la que Bier con razón los critica. Esto es increíble, digo, ¿realmente Vitalik cree que se adoptó? No se adoptó. Digo, ¿por qué habla de algo que no sabe? Esa propuesta de BU, te guste o no, nunca se adoptó. Esto de... Habría que revisar si Ethereum no tiene nada que sea algorítmico, ¿no? No es porque es algoritmo, él decía porque es complejo, ¿sí? Este método para ajustar el tamaño de los bloques. Está bien, no importa, no se adoptó, nunca. Entonces, ¿por qué plantea esto como un ejemplo de incompetencia? 4. El lado del bloque pequeño realmente estaba promoviendo actos muy desagradables de censura en las redes sociales para imponer sus puntos de vista, que culminaron con la infame frase de Teimos, el moderador de estos foros, tanto de Bitcoin Talk como del subreddit de Bitcoin. Dice, si el 90% de los usuarios del subreddit RBitcoin consideran que estas políticas son intolerables, entonces quiero que este 90% de los usuarios de RBitcoin se vayan. Al final fueron más del 90%. Bueno, y ahí pone una imagen del subreddit de Bitcoin y sigue incluso abajo describe, incluso las publicaciones moderadamente a favor de bloques más grandes eran eliminadas. Se utilizó CSS personalizado para hacer invisibles estas publicaciones eliminadas. Y esto fue parte de esta campaña de censura. Pero no solo es eso, esto yo lo agrego yo. Además, lo que hicieron, entre otras cosas, lo que hicieron fue invertir, por así decir, la relación entre los votos que recibían los comentarios y la aparición, el orden de aparición de esos comentarios. Entonces, si un comentario tenía muchos votos positivos, abajo hasta desaparecer. Desaparecía.
Esas Me opiniones. acuerdo, me acuerdo. No sé. Bueno, ¿cómo hace para debatir en ese contexto? Para los que no conocen lo que es CSS, digamos, dentro de los lenguajes que se utilizan para construir páginas web, el CSS es un lenguaje que se utiliza para la apariencia, ¿no? Entonces, aunque digamos, no utilicen los mecanismos de Reddit para eliminar el comentario simplemente no aparece. Lo personalizaron para que tú estás en el foro y tú no estás viendo ni siquiera comentario eliminado. El comentario no existe. No, Está perdón. escondido ahí abajo. Y después de ¿Te das eso, cuenta? te banean encima. Mm. Sigue. El libro de Roger Ver se centra en gran medida en el primero y el cuarto punto, y algo en el tercero, así como en teorías de conducta maliciosa financieramente motivada, es decir, que los small blockers formaron una compañía llamada Blockstream que construiría protocolos de capa 2 sobre Bitcoin y simultáneamente defendía una ideología de que la capa 1 de Bitcoin debía permanecer discapacitada, lo que hace necesarias estas redes comerciales de capa 2. Otra vez, teoría conspirativa. Es lo que pasó. Ponele que, olvídate, ¿sí? Por un segundo. Yo te digo, te estoy contando esta historia. Te digo, mira, Mastercard, ¿sí?, fue uno de los principales financistas de Blockstream. Vos no sabes nada, pero es Mastercard. Y te digo que después, hoy en día, Blockstream, su producto estrella, se llama Liquid, que es una especie de Lightning Network, pero funcional. ¿Por qué funcional? Porque completamente centralizado, lo manejan ellos. Sí, O sea, sí. es como tener un banco, ¿sí?, pero que se llama Liquid, para No, acelerar las transacciones. y Liquid es muy líquido porque Bitcoin es muy ilíquido. Exactamente, exactamente. Bueno, digo, ¿a vos te parece que esto es simplemente una teoría conspirativa? ¿No puede ser una conspiración, negro? Quizás. Digo, Vitalik, considéralo. Es que está todo, aparte está todo demostrado, porque ellos Sí, sí. mismos, o sea, no es que está escondido esto y hay que hurgar, o sea, está, Información disponible. es información. Roger Ver no se centra mucho en la filosofía de cómo se debe gobernar Bitcoin, porque para él la respuesta de que Bitcoin está gobernado por mineros es satisfactoria. Este es un punto en el que no estuve de acuerdo con ninguna de las partes. Encontré poco razonable tanto el nebuloso consenso de usuarios que nos negamos a definir, como el extremo, los mineros deberían controlar todo porque tienen incentivos alineados. A ver, esto no quiero meterme demasiado acá, pero digo, los incentivos en realidad no llegaron estuvieron muy cerca de alinearse, pero no llegaron a alinearse porque la invasión de Blockstream tuvo lugar antes de que el ingreso de los mineros empezara a depender Claro. de las tarifas más que de nuevas monedas, más, El timing más fue que de la perfecto. recompensa. ¿Sí? Bueno, acá no voy a leer todo porque habla más de Ethereum, que según él fue como Ethereum eligió el camino del medio, el más razonable camino del medio. ¿Sí? Entonces no habla tanto ya de Bitcoin. Y además No sé por qué lo sospechaba. Que acá su postura es la postura del medio. y porque además ignora, o sea, hace de cuenta que no existe este algoritmo que llaman habla, como es Luis. Algoritmo de límite del tamaño de bloques alternativo. Bueno, de esto ya hablamos. Pero bueno, concluye esta parte diciendo esto. Dice, sin embargo, este tipo de enfoque orientado a la transigencia nunca tuvo éxito en ninguna de las facciones. Tal vez se sintió demasiado planificador, entre comillas, para un lado y demasiado poco preciso para el otro. Siento que aquí los big blockers tuvieron más culpa que los small blockers. Los small blockers estaban abiertos a aumentos modestos en el tamaño de los bloques al principio. Por ejemplo, el plan 248 de Adam Back, o sea, pasar de 1 a 2 megas, después a 4, después a 8 y después ver. Y fueron los big blockers los que no estaban dispuestos a ceder. Otra vez, ¿qué? ¿Qué estás diciendo? No, Miente. pero no, yo no sé si es que miente o no lo sabe, pero no sé por qué pone esto. Miente, Digo, porque él estaba en ese momento. Él sabe lo que pasó. Adam Back propuso eso, ¿sí? Así como Peter Wille propuso subir a 100 megabytes, y después se arrepintieron, entre comillas. Sí. Vino alguien que los hizo cambiar de opinión. Los big blockers, por otro lado, llegaron a aceptar incluso 2 megabytes. Sí. Con tal de en ese momento dijeron, lograr bueno, dupliquemos. una descongestión transitoria de la red para ver, ¿viste?, si podíamos seguir un poquito más hasta resolverlo de alguna manera. ¿Sí? O sea, era permanentemente una actitud negociadora hasta el punto en que, yo te diría, hasta la ingenuidad. Sí. Pero por eso digo que él miente. Porque al final lo que dijeron es, sí, vamos a subir a 2 megabytes. 2 megabytes.
Y finalmente no subieron, o sea que Sí. menos mal que se hizo lo que se hizo. Esto que él propone de, no, pero lo que había que hacer era negociar, o los que estaban dispuestos a negociar eran ellos, es algo que no sé de dónde lo sacó. No, No, no es entiendo falso. cómo llegó a esta conclusión. Bueno. Y pasaron rápidamente de defender un aumento único a un número mayor específico a defender una filosofía general de que prácticamente cualquier limitación del tamaño del bloque es ilegítima. ¿Sí? A ver, no, no y no. Lo que decían algunos, y en esto estaban de acuerdo con Satoshi, digámoslo, es que esa limitación existía al tamaño de los bloques sin la necesidad de un comité, sin la intervención, ¿sí?, de un conciliábulo de programadores, ¿sí? O sea que había incentivos para que los mineros mantuvieran bloques de tamaño, como él dice, razonable. ¿Tá? Es decir, los mineros, como decíamos antes, necesitan mantenerse sincronizados con la red, en primer lugar con los otros mineros también, ¿sí? No solo, pero principalmente con los otros mineros, pues si no corren el riesgo de perder dinero en bloques huérfanos, ¿sí? O sea, de invertir en un bloque que finalmente no puede ser confirmado, ¿se entiende? Ujú. De todas formas, lo que terminó haciendo BCH es poner un límite dinámico que se adapta automáticamente esto de habla, y él lo ignora por completo. Y una cosa que iba a decir, una muestra más de la voluntad de negociar, si lo pensás, si pensás en cómo fueron los hechos y la historia, es que siempre los desarrolladores que estaban a favor de aumentar el tamaño de los bloques querían negociar porque sabían que la otra cosa, o sea, la otra opción era el camino más difícil, que es lo que después terminó pasando. O sea, después ellos se iban a quedar con el ticker, se iban a quedar con el efecto de radiación. Entonces, todo lo demás era el camino angosto y difícil de volver a empezar, entre comillas, volver a Exactamente. empezar. Pero lo que digo es, justamente todos los que quedaron después del lado de Bitcoin Cash intentaron todo, por eso digo que miente, porque intentaron todo, de todas maneras, empezaron a ceder, Y bajo las peores le dieron un condiciones. montón de concesiones, como para decir, bueno, quedémonos así, bueno, está Sí, bien, sí. quieren esto, bueno, está bien, porque sabían que la que se venía era mucho más difícil, pero al Sí. final no No, quedó otra. exactamente. Entonces, yo por eso digo que el tipo miente, porque él sabe todo lo que pasó. ¿Qué sé yo? Por ahí estaba paseando con Rodríguez Larreta y no se enteró. No. No, y añadiendo lo que dice Marcelo sobre los incentivos, yo también lo presentaría de esta forma, y es que incluso si no está codificado el límite al tamaño de bloques, hay un límite al tamaño de bloques de mercado. O sea, de fondo este es el argumento. Hay un límite al tamaño de bloques de mercado que es consecuencia de las condiciones de la realidad, pues, o sea, de participar en la red. Bueno, él en otro, por eso no lo estoy leyendo todo, porque si no es muy largo, pero habla en contra de esa visión. Sigue, dice, los big blockers también comenzaron a argumentar que los mineros debían estar a cargo de Bitcoin, una filosofía que Bier critica efectivamente, señalando que probablemente abandonarían rápidamente ese punto de vista si los mineros intentaran cambiar las reglas del protocolo para hacer algo más que aumentar el tamaño del bloque, digamos, para darse más recompensa. A ver, usemos la cabeza. Acá yo empiezo a pensar que se hace el ludo, porque esto es No inexplicable. examinamos la sí. historia de Bitcoin Cash. Pero digo, ¿por qué no hicieron eso los mineros todavía? Eso que él dice, ¿sí? Es Peter Todd el que quiere inflación. No son los mineros. Los mineros, si vos les decís, vas a tener más monedas, saben que eso significa que va a haber más monedas disponibles. Por lo tanto, que eso va a depreciar el bien que ellos obtienen a cambio de su esfuerzo. De vuelta, Satoshi tenía razón, una vez más. Sigue él. Una línea importante de crítica a los big blockers en el libro de Bier es la referencia a sus repetidas demostraciones de incompetencia. Bitcoin Classic no era un código bien escrito. Bitcoin Unlimited era innecesariamente complicado. Durante mucho tiempo no incluyeron protección contra reorganización de la cadena y no parecían entender que esta elección perjudicaba enormemente sus posibilidades de éxito, dice. Y tenían serios problemas de seguridad. Gritaban sobre la necesidad de múltiples implementaciones del software de Bitcoin, un principio con el que yo estoy de acuerdo y un principio que Ethereum ha adoptado, pero sus clientes alternativos eran en realidad solo bifurcaciones de Bitcoin Core con algunas líneas cambiadas para implementar un aumento del tamaño del bloque. A ver, recordemos que estos fueron cambios de urgencia, ¿sí? No era la idea que esto fuera algo único y definitivo, ¿sí? Era el principio. Tenemos que elevar el tamaño. Claro. Y después seguimos laburando en esto. No es que esto escala espontáneamente, ¿sí? También tengamos en cuenta que todo esto se hizo cuando ya quedó claro que del otro lado la intención era mantener ese límite de 1 megabyte
a toda costa, ¿sí? Y la congestión ya se estaba haciendo sentir. O sea que había urgencia. Pero al margen de esto, lo que mató a las implementaciones alternativas, como él dice, fueron los bugs, que los hubo. Después vamos a hablar también de los bugs mucho peores en BTC, pero digo al margen. Fueron los ataques de denegación de servicio, Sí. que fueron quizás los más intensos, los más amplios y los más persistentes de la historia de Internet. Si esto no te dice que acá Fue había todo algo, había deliberado. una amenaza Sí, sí, que sí. había que erradicar, no sé ya más que decirte, ¿sí? Y otra cosa fue la decisión. Nada de esto menciona él. Y está en el libro y es información pública además. La decisión de los exchanges, particularmente los asociados a Blockstream, de asignar el ticker BTC a la implementación controlada por Claro. Blockstream. Esto Sí, fue sí, clave sí, también. sí, Y también. no lo menciona. Bueno, los hago partícipes a todos ustedes del debate que estamos teniendo ahora porque creo que esto se nos va a hacer muy largo y quizás sí, ustedes tengan razón y convenga hacer una segunda parte. Yo tenía la intención de encajar todo, pero sí, hay mucho que decir al respecto. Te dije, Mariana, ¿eh? Todo culpa tuya. Señores, vamos entonces a poner punto final Cuando a digo buenas esta, noticias también tengo la culpa. a esta parte 1 de 2. Les prometo que van a ser solamente 2. Muchas gracias por estar ahí. Apreciamos mucho su apoyo. Queremos saber también qué opinan. Dejen sus comentarios y nos volvemos a encontrar la semana que viene.